La historia registra que en el año 221 después de Cristo, un hombre llamado Sexto Julio Africano era un famoso judío. Él era un cronógrafo. Él se dedicaba a estudiar y a colocar en orden los sucesos en la historia. Él estaba tratando de conciliar de manera ordenada lo que hasta aquel momento había sucedido desde la creación. Pero en el año 221 después de Cristo, más o menos unos 160 años después de que Jesús, o 190 años después de que Jesús ascendió al Padre, este hombre predijo que por todo lo que él había analizado y estudiado, en el año 500 iba a ser la segunda venida de Cristo. Se entiende que él fue el primer atrevido que colocó una fecha sobre el posible regreso de Cristo. Otros padres de la iglesia como Papías, Tertuliano, Ignacio de Antioquía, en su época eran contemporáneos a este hombre, esperaban la segunda venida de Cristo, pero ellos no fueron tan arriesgados en colocar una fecha. Desde ese momento hasta el día de hoy, se han registrado sobre 50 hombres que en algún momento de la historia han tenido el atrevimiento de pronosticar, predecir y otros profetizar cuándo Jesucristo regresará por segunda vez. Y es interesante porque el mismo Jesús, enseñándole a sus discípulos, en Mateo 24, versículo 36, dijo que ni los ángeles sabían el día y la hora en que el Padre iba a enviar a regresar a su Hijo. Ciertamente, la segunda venida de Cristo es un tema que a algunos emociona, a otros aterra y a otros les llama tanto la atención que quieren parecer más listos y más inteligentes que el mismo Señor Jesucristo, que no sabe ni el día ni la hora de su regreso. La doctrina del fin de los tiempos ha sido tan y tan malamente abusada, tan malamente enseñada y tan malamente aprendida, que muchos cristianos que por un lado dicen que viven en la libertad que da el Evangelio de Jesucristo, al mismo tiempo viven viendo la serie de Left Behind, asustados de cuándo el Señor regresará. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el regreso de Cristo? ¿Cómo se supone que los creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo, que nuestros corazones han sido regenerados, que somos personas que vivimos en la libertad y el Espíritu mora en nosotros, debemos esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? No hay que ser un teólogo, no hay que dominar la escatología, lo que hay que ser es fiel a las Escrituras. Y el Señor nos ha dejado 2 tomos en todo su consejo para enseñarnos como iglesia a cómo debemos vivir y esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que te pido que vayas a tu Biblia y antes de que vayas a 1 de Tesalonicenses, aguanta, que vamos a llegar allí. Ve al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Hechos capítulo 17,
versículo 1 al versículo 13, para que podamos entender cómo nace la iglesia en Tesalónica y de ahí entonces dar, como siempre hacemos cuando hacemos la introducción de un libro que predicamos de la Biblia, una prediclase para obtener la información que desde la semana que viene nos va a ayudar a desempacar estas dos cartas. Hechos capítulo 17, versículo 1 al versículo 13. Cuando estén ahí me dicen amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron, subraye, a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, yo quiero que subraye esto, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que, subraye, hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así también como buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero, versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allí para gritar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después recibió órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible. Se fueron. Vamos a orar una vez más. Padre, rogamos tu asistencia para el predicador, pero también para tu iglesia, que a través de lo que vamos a presentar hoy, tú crees no solamente seguridad, pero también expectativa de que a través de esta jornada en estos 2 libros, nosotros seremos reforzados en la seguridad y en la garantía de que Cristo va a regresar, pero también que aprendamos cuál debe ser nuestra actitud mientras esperamos ese glorioso día. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 1, por lo menos el versículo 1 ya mismo. Pero antes de llegar ahí, hemos leído lo que se conoce como el nacimiento de la iglesia en Tesalónica. Los orígenes de esa iglesia son importantes porque Tesalónica, la segunda ciudad más importante de Grecia en aquel momento, era estratégica. Los judíos que habían allí, que vivían con gentiles, con ciudadanos griegos, habían llegado a tener una excelente y buena relación con los gentiles allí, y debido al comercio y a la salud financiera y la estabilidad que había allí, Tesalónica era próspera.
Ahora, el texto en el versículo 1 nos dice que Pablo, al salir de Filipo, llega a Tesalónica. Y nosotros estuvimos viendo el libro de Hechos por casi un año. Si usted no ha estudiado el libro de Hechos, puede ir a nuestros medios y escuchar los sermones, porque no tengo todo el tiempo. Pero usted ve en el primer y ahora en el comienzo del segundo viaje de misionero del apóstol Pablo una similitud. Y es que cada vez que él iba a una ciudad, él la alborotaba. Predicaba el evangelio en la sinagoga y se formaba un salpa afuera. Así que en el capítulo 17, versículo 1 nos dice que él sale de Filipo y llega a Tesalónica. Y en Tesalónica hizo lo que siempre hacía. Pero allí nos dice el texto que cuando predicó y se hospedó, posiblemente, no se entiende que Jasón era que la casa de Jasón era la iglesia, sino que se hospedó, se enteraron y lo sacaron de allí. Alborotó esa ciudad. El evangelio comenzó a transformar vidas, no solamente a judíos, sino también a griegos, pero no solamente a griegos, era a todo tipo de griegos. Importante. Gente de mucha influencia. ¿Por qué llama nuestra atención esto? Porque la historia nos dice a nosotros que había buenas relaciones entre los judíos y los griegos. Había salud, había armonía, pero el evangelio llegó a dividir. Transformó gente y comenzó a producir desestabilidad, al punto de que Pablo tiene que salir con Silas una vez más huyendo en la noche. El impacto, escuche bien, en 3 semanas. Se entiende que Pablo pasó solamente 3 semanas predicando el evangelio en Tesalónica. Fueron suficientes para que Dios hiciera una obra como nunca antes en esa importante ciudad. Y allí nace una iglesia. ¿Y sabe cuál fue la bendición que recibió el apóstol por plantar una iglesia? Que terminó fuera de la ciudad. Y los mismos hermanos lo llevan ¿a dónde? A Berea. Y allí los sinvergüenzas judíos llegaron. Y tuvo que salir de Berea hacia Atenas. Y estando en Atenas, póngale unos meses después, ¿sabe lo que hace el padre espiritual de aquellos cristianos en Tesalónica? Cargado por ellos, envía al joven Timoteo para que regresara a Tesalónica, viese, animara y regresara con un informe de lo que estaba sucediendo. Así que ahora, desde Atenas, ¿qué hace el apóstol? Envía a Timoteo. Y Timoteo entonces, ahora en Tesalónica, se encuentra a una iglesia joven que ha dado testimonio de lo que es andar en la verdad. Y ese viaje de Atenas a Tesalónica para Timoteo fue un viaje largo, como debe ver ahora en pantalla. Y yo me imagino lo que Timoteo debió haber estado pensando. ¡Wow! Si nos sacaron prendido cuando fuimos, ¿cómo me recibirán ahora? Pero el evangelio es tan valioso que yo voy a cumplir con la encomienda de ir, ver y regresar con un reporte. Ahora, el apóstol no se quedó en Atenas, sino que cruzó Acaya y fue a Corinto. Y estando en Corinto, entonces Timoteo baja y trae un informe de lo que Dios estaba haciendo en medio de los tesalonicenses, que fue de tan gran ánimo que el apóstol le envía esta carta.
Te pido que vayas ahora a 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, y leamos por hoy el versículo 1. La semana que viene desempacamos todo el capítulo 1. 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Pablo les envía lo que hemos aprendido por los 5 años y medio que llevamos como iglesia, una epístola. ¿Y qué es una epístola? Es una carta. Ahora, para aquellos que hicieron la asignación de leer 1 de Tesalonicenses y ver los comentarios abajo de sus Biblias con comentarios e ir a Logos para estar bien instruidos hoy, pudieron quizás haber notado que algunos comentaristas dicen que este inicio de esta carta, donde Pablo les saluda, y desde la semana que viene vemos el versículo 2, lo que le dice en ese primer saludo, es respuesta a una carta que ellos le enviaron. O sea, que cuando Timoteo llegó a Tesalónica, Timoteo vio, pero ellos le dieron una carta, y que eso fue lo que Pablo está respondiendo. Yo no creo que haya sido así. ¿Tiene similitudes con Primera de Corintios? Sí. Pero yo no creo que envió una carta, sino que esto es algo tan y tan personal, por lo que Timoteo vio, experimentó, que él se desborda a ellos en una carta que es particular, es dirigida a la iglesia en Tesalónica. Hemos visto y hemos estudiado en 5 años y medio diferentes epístolas, diferentes cartas generales, que no hay un receptor específico, pero esta tiene un receptor específico, y son los miembros de la iglesia en Tesalónica. Y es importante que no olvidemos que las cartas, las epístolas, tienen un autor, tienen un receptor y tienen un mensaje. Hay algo didáctico que se quiere enseñar, que se quiere plasmar. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo al enviar esta primera carta. Así que lo primero que debemos dejar claro, sin lugar a dudas, es que el autor de esta carta es ¿quién? El apóstol Pablo. Esta no es la carta de los hebreos que estudiamos a principio de año. Aquí sí sabemos quién es el autor. ¿Por qué? Porque él se presenta a sí mismo. Él dice quién es. Pastor, por ahí dice Silvano y Timoteo. Bueno, ya les he explicado anteriormente que Pablo tenía la deferencia de cuando enviaba una carta mencionar a los que estaban con ellos, pero ellos no son los autores de la carta. Él era el apóstol, ellos estaban debajo de él. ¿Estamos claros? Así que la carta es enviada por el apóstol a la iglesia, y es importante que usted entienda esto. Primera de Tesalonicenses es la primera carta registrada del apóstol Pablo. Se entiende que es la primera carta, la carta más antigua del apóstol Pablo. Y a mí me hace todo el sentido. Les voy a explicar por qué. Porque esta carta y la segunda carta, o sea, la primera y segunda carta de Tesalonicenses, se escribieron entre el año 50 y 52. O sea, semanas o meses después de que Pablo estuvo allí. Y como salió, como dicen en Rexville, Bayamón, con una prendía, se quedó preocupado por la iglesia recién comenzada, porque lo que habían allí eran ¿qué? Bebés espirituales. Eran recién convertidos en una ciudad sumamente pagana, llena de excesos. Así que si a él y a Silas los sacaron a golpe, él se quedó con la preocupación. Y dentro de 2 semanas vamos a ver en el capítulo 2 las marcas de un verdadero líder. Esta es la marca de un verdadero líder. No solamente huele, sino que apesta ovejas. Se carga por las ovejas.
Y Pablo salió cargado por ellos. Así que escribió inmediatamente. Y no solamente escribe una, sino que escribe dos en periodo de 2 años. Y decimos 50-52 porque realmente no tenemos claridad de cuándo fue, pero fue entre ese periodo. Así que fue recién comenzó la iglesia, recién él salió, ya estaba en Atenas cuando envía a Timoteo, después va a Corinto, él cruza acá, ya estando en Corinto, ahí llega Timoteo e inmediatamente contesta una y contesta 2 veces. ¿Y cuál es la razón de estas cartas? Es sencillo. Él los felicita porque escuchó de Timoteo que la estaban sacando del parque. Tenían los ojos morados, la espalda morada. Algunos estaban lastimados y no podían caminar de tantos golpes que le habían dado. Algunos habían muerto, otros estaban presos. Estaba coartada su libertad física, pero eran libres en el espíritu. Estaban gozosos en medio de la persecución. Y no solamente eso, Pablo dice que ellos eran ejemplo. ¡Wow! Los chamaquitos, los nenes espirituales, los recién convertidos, no tenían síndrome de teólogo joven. No estaban haciendo reel en Instagram ni en WhatsApp. Ellos estaban metidos, aprendiendo quién era la persona de Cristo. Y entendiendo que una marca de ser cristiano es padecer un chispito los mismos sufrimientos de Cristo. Y Pablo dijo, lo están haciendo bien. Y no lo digo yo. Me ha escuchado, he escuchado y me ha llegado a los oídos de otros creyentes que ustedes son ejemplos. No es la cantidad de años que lleves en el Señor. Es lo que el Señor lleva haciendo por años en tu vida, que es evidencia de que eres cristiano. Así que Él los felicita, Él les agradece, pero también los exhorta y los anima. Había cierta confusión, porque doctrinalmente eran muy jóvenes, eran susceptibles ¿a qué? A la confusión y al error. Y habían entrado algunas ideas erradas y erróneas sobre el regreso de Cristo. Así que en la primera y la segunda carta, Él los corrige. Sin embargo, cuando usted ve la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses, yo quiero que usted anote cómo es que la vamos a estudiar y cómo vamos a ver este bosquejo. En la primera carta nosotros vemos que el capítulo 1 al capítulo 3, lo que sale del apóstol es celebración, alabanza, alegría, felicitaciones por la fidelidad de estos creyentes en medio de la persecución. Él los felicita. Él le dice, yo estoy orgulloso de ustedes porque ustedes han permanecido fieles. Del capítulo 4 al capítulo 5, entonces, como un buen pastor, Él no quiere que ellos se queden como niños espirituales, sino que los desafía al crecimiento espiritual. Escuche bien, una y otra vez voy a decir esto desde este púlpito. Nosotros tenemos que corregir. Lo que está mal se corrige. Lo que está deficiente se confronta. No, el tiempo y el silencio no transforma ni cambia a nadie. Hay que confrontar el pecado, pero lo hacemos con amor y con piedad. Y afirmamos antes de corregir. Eso es lo que hace el apóstol una y otra vez hasta los benditos, porque los llama él así, no yo, corintios. Si hubiera sido yo el que le escribiera a los corintios, benditos era yo que le estaba escribiendo a ellos. Pero así le llama a ellos, benditos, hermanos, santos, bienaventurados, dichosos. Así que afirma, celebra, pero también corrige, exhorta. Esa es la primera carta a los tesalonicenses. Y en esa primera carta nosotros vemos 3 oraciones. Yo quiero que la anoten porque no creo que esté en pantalla. En el capítulo 1, versículo 1 al 5, usted va a ver una oración de acción de gracias del apóstol.
Pablo le da gracias a Dios por su iglesia. Hoy día los pastores oramos quejándonos de nuestras iglesias. Pero Pablo oraba a Dios dándole acción de gracia por la iglesia. La segunda oración la vemos en el capítulo 3, versículo 11 al 13, donde él ora a Dios para que Dios le dé a los tesalonicenses perseverancia, resistencia, para que ellos puedan permanecer en medio de la dificultad y la persecución. Y la tercera oración la vemos en el capítulo 5, versículo 23 al 28, donde Pablo ora y lo deja plasmado en esa carta, recordándole a ellos, a los que oró por gracia, al Señor por su vida y fidelidad, a los que oró al Señor para que les diera perseverancia, ora al Señor para que les dé y les recuerde la esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto no va a durar siempre, aunque parezca que se sienta así. Así que hay tres oraciones: acción de gracia, oración por perseverancia y oración de esperanza. Eso es lo que vemos en la primera carta. Ahora, unos meses después, llega otra segunda, llega a los oídos de Pablo que la persecución recrudeció y que ahora había cierto grupo dejándole saber a la iglesia: no hay que trabajar más. Ya Cristo está por regresar. Mira, ahí a la vuelta de la esquina. No hay que fajarse tanto. Cógelo con calma. Échate para atrás. Él está por regresar. Así que la segunda carta, Pablo, en estos 3 capítulos, esto es lo que hace. Número 1, provee nuevamente, como cerró, esperanza en medio del sufrimiento. En el capítulo 2, da seguridad. Escuche bien, seguridad. Cristo va a regresar. Pero en el capítulo 3 dice, esa seguridad no debe provocar una mala interpretación de cuándo va a ser. Por lo tanto, pónganse a trabajar. Y les enseña una ética en el trabajo. ¿Lo tienen? Así que pudiésemos dividir estas 2 cartas en 5 puntos. El primero, una celebración por fidelidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 al 3. Segundo, un ánimo, un refuerzo. Capítulo 4, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, una esperanza en medio del sufrimiento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, una tesis que prueba y garantiza la seguridad de que Cristo va a regresar. Pero en el capítulo 3 corrige que aunque no sepamos cuándo va a regresar y tenemos esperanza en que regresará, que se nos encuentra haciendo lo que debemos hacer. Pónganse a trabajar en el capítulo 3. ¿Estamos claros? Así que sí, podemos ver la carta. Ahora, dentro de estos 5 puntos en el bosquejo que yo le estoy dando a ustedes, hay mucha carne y serios puntos que salen, que brotan de estas 2 cartas. Número 1, vemos a un apóstol que se ve en la necesidad de defender su integridad, testimonio y ministerio. Hay veces que hay que hacer eso. Y él se vio en la necesidad de, ante los ataques, no hacia su persona, sino hacia el mensaje y su ministerio, él tiene que decir: esto no es personal. Es que si me atacan a mí, lo que quieren destruir es lo que yo estoy enseñando y haciendo. Así que déjenme corregirlo. Así que él se ve en la necesidad de defenderse. Número 2, vemos y vamos a ver en estas 2 cartas un ánimo a esos cristianos a perseverar en medio de la persecución. Número 3, algo que se ha perdido hoy. Tuvimos que dar una serie sobre eso. Es la importancia de vivir en santidad. No la santidad como explicamos en la serie de apariencia y externa. Una santidad en el corazón que hace y produce que seamos distintos y la gente quiera lo que nosotros tenemos y enseñamos. Pablo muestra que Jesús es Dios. Una y otra vez él muestra la divinidad de Cristo. Él apunta, no hace como en la carta a los Colosenses,
que él habla de la supremacía de Cristo, pero aquí sí presenta un Cristo que es Dios, y porque es Dios, es Rey. Ese fue el gran problema que tuvo cuando predicó. ¿Y qué hicieron los judíos? Fueron a los griegos y le dijeron: hay que tumbarle la cabeza a este y a sus seguidores, porque está enseñando y presentando a otro rey. Mire, amado, yo le voy a decir que en el 2024 nosotros todavía tenemos que predicar sobre la divinidad de Cristo. Porque usted y yo y este mundo estamos levantando reyes que no es Él. Él no fue un buen maestro, un buen profeta, un hombre extraordinario. Él fue el Dios y es el Dios encarnado. Y está reinando sentado a la diestra de Dios, esperando la señal para regresar y reinar de este lado por siempre. Por siempre. Él es Rey. Y déjeme decirle algo desde este primer mensaje. Él es el Rey. Él es el Señor, Él es el dueño y Él es el pastor de esta iglesia. No es ningún hombre. Aquí hay 3 soldaditos rasos. Aquí el comandante en jefe, ni siquiera es Nicolás Maduro, es el Señor Jesucristo. Él es el Rey. Él es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Y Pablo se encarga de colocar en la mente de aquella iglesia, no importa lo que diga el César, no importa lo que digan los griegos, no importa la persecución, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, porque Él es Dios. Yo oro que el Señor nos recuerde hoy, no importa la persecución y la dificultad, que Él es Rey y que Él es Señor. Ciertamente Él explica y amplía la doctrina del regreso de Cristo, pero no solamente lo deja como hacemos algunos. Hay veces que cuando yo llego a casa el martes o miércoles, cuando Jay pone el mensaje y yo me escucho predicando, yo digo: ciertamente nadie entendió lo que yo dije. ¿Sabe por qué? Porque ni yo mismo me entendí. A veces queremos escucarnos bonito y usar una terminología que impresiona. El apóstol no era ese tipo y podía serlo, porque tenía el pedigrí y el resumen que muchos hoy todavía están luchando y viviendo para adquirir y nunca lo lograrán. Y él lo hacía con la derecha, porque yo soy izquierdo, así que cuando esté con la izquierda está el derecho. Así. Dos ciudadanías, 3 idiomas, sentado a los pies de los mejores maestros, y todo eso es basura. Ese, que era el papá de los pollitos, hablaba en un lenguaje que todos los pollitos entendían. Quiera Dios enseñarnos a nosotros a bajarle 2 y a hablar para que Dios use lo que decimos y la gente lo entienda. Y Él les enseña: sí, Cristo va a regresar. Sí, Él se comprometió en que va a regresar. Él dijo que va a preparar lugares. Él dijo que va a venir para atrás. Pero mientras tanto, en vez de estar siendo holgazanes, así es que se debe vivir la vida cristiana mientras esperamos. Y ahí les enseña y les recuerda cómo hacerlo. ¿Cómo lo hace? Y esto es lo que brota en estas 2 cartas. Evangelio puro. Una y otra vez el apóstol está recordando lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor de ellos, y que cuando el Padre depositó la ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario para que a través de ese glorioso intercambio el justo fuera por los injustos, para que los injustos fuesen llamados hijos de Dios,
eso no solamente debía quedarse en la cabeza, debía pasar al corazón y que se viese en nuestras vidas. Así que el Evangelio brota y Él quiere enseñarles cómo eso afecta a todo componente de la vida cristiana y de la vida de la iglesia. ¿Sabe lo que pasaba en Tesalónica, en Filipos, en Corinto y en todas esas iglesias? Lo mismo que pasa en Ciudad de Dios, que hay 2 o 3 que estaban en el otro lado del puente, aprendiendo, viviendo, consumiendo otras cosas que no son bíblicas. Y de momento la gracia se les revela y ahora son maestros de maestros. Ahora son arrogantes intelectuales, porque no son espirituales, son intelectuales. Eso pasaba allí. Lo que pasa es que no había Facebook, Instagram ni Twitter. Así que no puedan poner un quote de fulano y tomarse una foto con la Biblia y grabarse video. No. Pero alardeaban de lo mucho que sabían. Y Pablo tiene que corregir una y otra vez a estos jóvenes cristianos y decirle, no se trata de lo que sabes aquí. Se trata de que si eso transformó tu vida y tu vida da reflejo de la obra del Evangelio, que ya no hablas ni actúas como antes. Y una marca de un verdadero creyente es la humildad, no la arrogancia. Arrogancia espiritual es un oxímoron con ser cristiano. Y escuche bien lo que le voy a decir, porque yo sé que lo que le he dicho por 5 minutos no le gusta, esta le va a gustar menos. Y para mantenernos humildes, nos tiene que pasar por continuos sufrimientos para depender de Él y no de nosotros. Así que bendita aflicción que me hace ubicarme y depender, aunque sea del hilo, de la falda de nuestro Señor Jesucristo. Como les gustó tanto eso, entonces veamos cómo se ve el Evangelio y a Cristo en Tesalonicenses de una forma un poquito más dulce. Nosotros vemos en estas 2 cartas que Pablo le va a recordar a ellos una y otra vez: antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Antes eran ustedes paganos, pero hoy son lo que son por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. No son lo que debemos ser todavía, pero no son lo que antes eran. Y no son lo que antes eran, no por nada especial que haya en ustedes, sino por la bendita obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es todo. Así que desde el versículo 2 del capítulo 1 hasta cerrar el capítulo 3 en su segunda carta, estas 2 cartas, estos tratados, fluye el Evangelio una y otra vez. Así que sí hay una alta cristología, o sea, la doctrina de Cristo, pero también hay una alta escatología, la doctrina del fin de los tiempos. En Arroyo Habichuela, el regreso de Cristo. ¿Están conmigo? Se exalta la persona de Cristo por su obra consumada en la cruz, por su resurrección, por su ascensión y por la promesa de su regreso. Pero también nos asegura que mientras Él regrese, nosotros debemos vivir para su gloria. ¿Y cómo vivimos para su gloria? Venga desde la semana que viene que lo vamos a ver. Pero mire, le voy a dar simplemente una probadita para que usted desee estar aquí el domingo que viene sin excusa. Vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Todos los capítulos en la primera carta
Pablo les recuerda a los tesalonicenses que Cristo va a regresar. Están en medio de persecución, están en medio de prueba, la cosa está mala y los anima. ¿Y los anima con qué? Con que Cristo va a regresar. ¿Están conmigo en el versículo 10? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, así que escúchelo. También comentan como ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Vaya al capítulo 2, versículo 19, versículo 20. ¿Está conmigo? Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Capítulo 3, versículo 11 al versículo 13. ¿Están ahí? Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleve muy pronto a verlos a ustedes y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de nuestro Dios Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Capítulo 4, versículo 3 al versículo 18. ¿Están ahí? Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto a Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando y con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Yo sé lo que está pensando. Vamos a llegar allá. Tranquilo, quieto, paz, respire hondo. ¿Está bien? Llegaremos allá. Lo importante es que Él asegura que Él va a regresar. Termina el capítulo 5, versículos 23 y 24. ¿Están ahí? Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Y el pueblo de Dios dice: amén. A través de la historia de la iglesia, cuando los cimientos se han movido un poco, los creyentes corren a Tesalonicenses para recordar que mientras esperamos en Él, la promesa está en que Él regresará. No tarda, Él llega a tiempo, Él va a regresar. Lo que estamos viviendo, el pasado lunes Denise y yo tuvimos un buen tiempo de mentoría con el pastor Luis Méndez y su esposa Vilma. Y él habló a nuestros corazones y nos dijo esto, y se lo compartí a alguien el otro día. Amado Félix y amado Denise, y amada Denise, ¿se recuerdan del eclipse solar el otro día? ¿Cómo se tapó el sol con algo que es más pequeño? Yo sí, claro. Lo vi en las noticias porque ni le presté atención. Pero lo viste, sí. ¿Cuánto duró? Muy poco.
así duran las aflicciones para el cristiano. El sol de justicia es tan y tan grande que por momentos parece que hay cosas que lo esconden, pero es temporero y momentáneo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, está sentado en el trono y ya la película, usted y yo sabemos el final. Él venció y porque Él venció, nosotros venceremos. Él va a regresar. Esa es la promesa para sus hijos. La nube negra se va ya mismo, porque nunca podrá compararse con el maravilloso sol de justicia. Descansa y espera en Él. Así que, ¿qué nos llevamos nosotros desde hoy, anotado en nuestro bosquejo, para confiar que el Señor nos va a enseñar la próxima semana? ¿Qué podemos decir que hay en Tesalonicenses que tiene que ver con nosotros? Bueno, ha habido atrevidos que han dicho que nada. Y yo creo que están muy errados. Yo creo que estas dos cartas son de esperanza. Yo creo que estas dos cartas son de ánimo. Yo creo que estas dos cartas son de recordatorio. Yo creo que estas dos cartas proveen seguridad. Yo creo que estas dos cartas me dan a mí un recordatorio y también me corrigen. Pero hay 4 cosas que yo quiero que te lleve que están en pantalla. Número 1, amado, sigue perseverando en la escuela del sufrimiento. Desde este lado, nadie se va a graduar. ¿Lo entendió? Pero usted dijo ahorita, se está contradiciendo, pastor. Ahora cuando salgamos en el almuerzo, nosotros le vamos a llevar la contraria porque usted se contradijo, porque lo anotamos todo. Porque como no tenemos nada más que hacer en esta bendita vida, lo que queremos es escucharles para llevarle la contraria. Y acaba de decir que es momentáneo. ¿Cómo que la escuela del sufrimiento es de...? Sí. No es un oxímoron, no es contradictorio. Sí, el sufrimiento es temporero, pero la escuela del sufrimiento es de este lado. Puede ser que sea todo el tiempo que estemos de este lado, pero no es para siempre. Así que hay que perseverar en la escuela del sufrimiento, porque en la escuela del sufrimiento hay diferentes grados. A veces es el grado de la enfermedad, a veces es el grado de la necesidad económica, a veces es el grado del desierto, a veces es el grado de la traición, a veces es el grado del desánimo, a veces es el grado del que sea. Pero hay una escuela de sufrimiento. Por eso es que las iglesias que apuntan a lo que dice la Biblia, la gente no se sale por las ventanas. Lo que hacen las iglesias que la gente se sale por la ventana es que cancelan el sufrimiento. Es que no reciben el sufrimiento. Pues mire, usted puede cancelar el sufrimiento todo lo que usted quiera. Y usted puede decir, no recibo el sufrimiento todo lo que sea. Pero yo le tengo una buena noticia. Por más que cancele, por más que no lo reciba, el sufrimiento es un instrumento usado por Dios para perfeccionar a los suyos. Y si tú no lo recibes y si tú lo cancelas, te cuelgas en el mismo grado, pero no pasas al próximo hasta que lo recibas. Y hasta que los aceptes y digas, bendita gracia suficiente en medio de esta necesidad. Cuando eso se hace una comprensión, hay un poquito de aire y viene la próxima. Y la gracia del Señor es suficiente para la próxima. Así que persevera en la escuela del sufrimiento como perseveraron los tesalonicenses. Número 2, vive en santidad y da ejemplo, no seas hipócrita. No sea gente de apariencia. Podemos parecer, pero no ser. Y usted me engaña a mí, yo lo engaño a usted. Pero al Señor no lo vamos a engañar. ¿Y sabe qué? Al resto tampoco. Porque el árbol, el buen árbol y el mal árbol se conoce por el fruto. A la larga, o huele bien o apesta. Así que yo te puedo engañar por un rato, tú me puedes engañar a mí, pero si no vivimos en santidad y no somos ejemplos, por el fruto nos seremos conocidos.
Así que persevera en la escuela del sufrimiento, vive en santidad, sé ejemplo, animémonos y apoyémonos los unos a los otros, como oraba el pastor Héctor. Que leamos la Biblia juntos y nos ministremos juntos, no que tratemos de impresionarnos juntos, porque en los unos a los otros nunca aparece la expresión impresionense en los unos a los otros. No, esa es en la escuela de los reformaditos de hoy. Pero en la Biblia, en la Santa Biblia, en los 66 libros donde Dios dio todo su consejo, lo que aparece es ámense, cuídense, corríjanse, apóyense, no. Impresionense. Porque hay mucha apariencia externa, pero adentro huele mal. Tú no me impresionas, ni yo te impresiona. Que quedemos impresionados por Cristo, por Cristo, por Cristo, por Cristo. Para que entonces el fruto sea apacible. Para que el fruto que la gente vea no nos mire a nosotros, apunte a la gloria de Dios. Y por último, aprenderemos a estar deseosos por el regreso de Cristo, pero con la actitud correcta, haciendo lo que tenemos que hacer. Así que yo quiero compartir con ustedes lo que es mi deseo, que sea al finalizar al menos esta primera carta, que pase con nosotros lo que el pastor John MacArthur dice que se ve en Primera de Tesalonicenses. Él dijo que en Efesios se nos describe cómo debe ser la iglesia ideal. Pero en la carta a los tesalonicenses, específicamente en la primera, nos deja ver cómo vive la iglesia ideal. En Efesios se ve la teoría, por lo menos los primeros 3 capítulos. Pero en Primera de Tesalonicenses emana, brota cómo vive la iglesia ideal. Los pastores de esta iglesia oramos y soñamos que Ciudad de Dios se parezca un poquito a la iglesia en Tesalónica. Que en medio de la aflicción y la persecución, quien brote no es nuestras ideas, ni lo que creemos nosotros que es lo correcto, sino que brote de nosotros la persona de Cristo y la esperanza que tenemos en Él. Si eso Dios lo hace, podemos estar tranquilos. Así que para concluir, 2 cosas quiero que te lleves. Si eres cristiano, amado hermano, no importa lo que esté pasando hoy, oramos al Señor. Este es mi ruego y esta es mi oración, empezando por mí, que mientras nos adentramos en el estudio de estas 2 cartas, no nos desenfoquemos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ni por los ruidos que escuchamos, sino que pongamos nuestra esperanza y confianza en la única esperanza, en Jesucristo. Si tú no eres cristiano y esta es tu primera vez aquí, o llevas 5 años y 6 meses visitándonos y no eres cristiano, tú vives sin esperanza. ¿Cómo así? Mire, pero yo he trabajado fuerte, yo tengo mi cuenta de ahorro, yo tengo el Medicare A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, W, X, Y, Z. Usted no sabe. Yo voy a mi cita médica, mi casa huele bien, yo tengo todo en orden. Yo vivo con esperanza. No, tú no tienes absolutamente ninguna esperanza. Porque si hoy vienen a buscar tu alma, nada de lo que tú llamas bueno te lo llevarás frente al tribunal de Cristo. Y ahí serás juzgado por lo que has escuchado, aunque sea hoy la primera vez o por todos estos años y tú has rechazado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que renuncies a poner tu esperanza en ti, en otros o en otra cosa,
y reconozcas que eres un pecador, que vives de espalda a Dios y que la única esperanza para ti es que te arrepientas de tus pecados y confieses a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Ahora, cuando eso pase, puede ser que lo que esté pasando alrededor no cambie, pero tienes la esperanza que nunca vence, que Cristo, el que fue a la cruz, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, regresará otra vez y promete que tú estarás con Él por siempre. Escoge. Sigue poniendo tu confianza en ti, en tu salud, en tu finanza o en otras personas, o renuncia a eso y ven a la esperanza eterna, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias, porque a pesar de mí, yo ruego que tú hayas hablado a tu iglesia hoy, que nos hayas sacudido en esta introducción, que nos saques de nuestra zona de confort, que les hayas entrado a marronazo a nuestros ídolos y que nos estés poniendo en una situación tan y tan vulnerable que lo único que tengamos que hacer es reconocer que te necesitamos a ti. Así que perdónanos, Dios, a los que somos tus hijos, si en medio de la dificultad hemos sido ligeros y livianos. Perdónanos, Señor, si en medio de lo que tú nos has dado nos ha hecho arrogantes y soberbios. Perdónanos, Señor, si no hemos tomado en serio el sacrificio de tu Hijo y la promesa de su regreso. Y enséñanos a esperar en ti en medio de lo que podamos estar pasando hoy. Pero también, Señor, rogamos por la salvación de los que hoy están perdidos, que andan sin fe y sin esperanza, que tú hayas quitado la venda de sus ojos, dado fe y arrepentimiento para que ellos puedan responder y reconocer su condición, arrepentirse de sus pecados y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.